Una vez vivieron en la selva amazónica. Una civilización perdida que ha sido borrada de nuestra memoria colectiva. Ya está claro que hay que reescribir la historia. Los investigadores han supuesto durante mucho tiempo que los pueblos indígenas de América Central y del Sur vivían en ciudades-estado escasamente pobladas y muy dispersas. Pero descubrimientos recientes demuestran lo contrario. Los antiguos habitantes de la selva crearon megaciudades gigantescas que albergaban a millones de personas. A pesar de ello, la selva amazónica sigue pareciendo un misterio arqueológico. Pero, ¿cuáles son esos misterios que los expertos llevan siglos descifrando? ¿Conocemos siquiera la explicación de todas las incoherencias históricas? ¿O acaso tenemos que ahondar en áreas que la corriente dominante considera imposibles? Si ha prestado atención en clase de historia, probablemente esté familiarizado con los mayas, pero ¿qué hay de los olmecas? Esta de las primeras civilizaciones conocidas de Centroamérica debería ser el centro de atención de los historiadores, pero hay un gran problema. Lo cierto es que este antiguo pueblo, cuyas huellas se remontan a miles de años siempre ha estado acompañado de enormes interrogantes. Empezando por la cuestión de su etnia real y siguiendo por la de su área de distribución exacta. Se sabe que la existencia de los olmecas puede probarse a lo largo de la costa del Golfo y que nos han legado una serie de enigmáticos artefactos que suelen ser objeto de acalorados debates. El tamaño de las llamadas cabezas colosales demuestra que se trata literalmente de un enorme enigma histórico. Los cráneos de piedra sobredimensionados pesan hasta 25 toneladas y algunos miden 2 metros y 80 centímetros de altura. Sin embargo, el impresionante tamaño no es en absoluto la esencia del misterio, ya que el aspecto de las cabezas colosales también parece, por decirlo suavemente, inusual. En detalle, los rasgos faciales no se parecen en nada a los de los nativos americanos clásicos, sino que tienen rasgos polinesios o africanos. Muchos investigadores alternativos han aprovechado esta oportunidad para plantear una pregunta que pone patas arriba nuestra visión actual de la historia. ¿Podría ser que las culturas de la antigüedad estuvieran en contacto directo entre sí? Y ya que hablamos de investigadores alternativos, el nombre de Graham Hancock no puede dejar de mencionarse. Sin embargo, en contra de las suposiciones iniciales, Hancock no cree que el inusual avistamiento de cabezas colosales sea tan profundo como parece a primera vista. Y hay una razón muy sencilla para ello: no existen los nativos americanos clásicos. En realidad, la historia genética de los pueblos nativos es muy compleja y en ella han influido muchos factores diferentes. A pesar de ello, según Hancock, hay algo que conecta a las antiguas culturas de Centroamérica con el resto del mundo y que desafía masivamente a la historiografía oficial. ¿Dice este pequeño detalle la verdad sobre la historia de las civilizaciones? Para entender lo que esto significa, dice Hancock, solo tenemos que fijarnos en un artefacto muy concreto descubierto en su día en el yacimiento arqueológico de La Venta, en México. De hecho, es una de las representaciones más antiguas que se conocen de una serpiente emplumada. Los aztecas y los mayas conocían a esta extraña deidad como Quetzalcóatl, y muchas otras culturas mesoamericanas la consideraban un dios de la paz y un heraldo. Lo especial se esconde en los detalles. En efecto, podemos ver a un hombre sentado en medio del cuerpo de la serpiente, sosteniendo algo extremadamente extraño en la mano, una construcción que recuerda en cierto modo a un bolso. Las cosas se vuelven aún más misteriosas cuando nos damos cuenta de que los investigadores están lejos de estar familiarizados solo con imágenes de América Central. De hecho, ha aparecido en casi todos los rincones del mundo. Por ejemplo, el bolso también ha sido inmortalizado en obras de arte sumerio, e incluso adorna un pilar de Göbekli Tepe. Para entender el contexto, Göbekli Tepe, situada en la actual Turquía, data de decenas de milenios antes de Cristo y contiene algunas de las estructuras principales más antiguas conocidas de la historia de la humanidad. Pero,
¿Cómo es posible que tantas culturas diferentes que nunca se conocieron oficialmente conocieran el mismo símbolo? ¿Qué significan estos sorprendentes paralelismos? ¿Y qué contenían las ominosas bolsas? En general, se cree que estos objetos tenían un contexto divino. Tal vez representaban el cosmos. Pero también es posible que contuvieran conocimientos ocultos que los dioses revelaron a los humanos. Sin embargo, según Graham Hancock, la teoría demuestra una cosa, una civilización muy avanzada que ahora está completamente olvidada, mientras que gran parte de la cultura avanzada cayó víctima del diluvio al final de la última edad de hielo. Los pocos supervivientes salieron al mundo para llevar el don de la civilización a los pueblos más simples. Debido a sus inusuales habilidades, los misteriosos recién llegados fueron venerados como seres divinos. Pero, en realidad, eran personas corrientes que simplemente iban unas generaciones por delante de sus contemporáneos. ¿Quiénes eran realmente los olmecas? En este punto, volvamos a las cabezas colosales. Suponiendo que los cráneos de piedra debían reflejar el aspecto de sus creadores, ¿cómo es que los olmecas tenían un aspecto tan inusual? Pues bien, a este respecto, Hancock subraya que ya se han encontrado en Brasil varios cráneos humanos que pueden describirse mejor con la palabra anómalos. Al igual que los artefactos de piedra, los huesos reales también presentan características que normalmente esperaríamos encontrar en África o la Polinesia. Algunos investigadores han aprovechado este hecho desconcertante para fundamentar una teoría provocadora, que la historia de la colonización de las Américas siguió un camino muy distinto del que se cree comúnmente. Una teoría que, según Hancock, también apoyan los análisis de ADN. En general, el británico describe la historia del continente como muy extraña y extremadamente compleja. Hace unos años, unos inusuales hallazgos de cráneos fueron sometidos a un examen científico. El resultado, poco impresionante, demostró que tenían más parentesco con los pueblos indígenas de América que con cualquier otro grupo del mundo. De este modo, la suposición de que las raíces de los olmecas se encontraban en África o Polinesia parecía haber quedado desmentida. Pero en aquella época, los métodos de análisis no eran ni de lejos tan sofisticados como ahora. Y, según Hancock, una serie de análisis posteriores demostraron que los cráneos contenían indicios de origen australasiático, es decir, de la región de Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea e Indonesia. A pesar de ello, el verdadero origen de los olmecas sigue sin resolverse. Lo mismo ocurre con la cuestión de si realmente pueden considerarse los predecesores de los mayas. Para Hancock, los paralelismos entre ambas culturas son evidentes e innegables. Empiezan por los edificios monumentales y el enigmático calendario maya, que él cree que fue transmitido por los olmecas. Estos descubrimientos están reescribiendo la historia. Antes se pensaba que los pueblos indígenas de América vivían en grupos dispares, pero un sensacional descubrimiento en las selvas de Guatemala ha revelado que bajo el dosel de la selva acechaba una red de megaciudades con millones de habitantes. Los científicos han descubierto los restos de más de 60,000 edificios y calzadas creados por los mayas. La tecnología LIDAR, que utiliza el escaneado láser, ha permitido explorar la selva sin entrar en ella y descubrir ruinas ocultas. Además, la selva también ha revelado geoglifos gigantes creados hace 2,000 años, pero su propósito sigue siendo un misterio. Hasta hace poco desconocíamos la existencia de miles de movimientos de tierra, geoglifos y asentamientos ocultos bajo la selva amazónica. La cartografía LIDAR ha demostrado que puede haber entre 10,000 y 20,000 de ellos. Sin embargo, se trata solo de una estimación aproximada. De hecho, puede haber muchos más. Por desgracia, muchos de los descubrimientos se han vinculado a la deforestación y algunas de las pruebas ya se han perdido.
Los geoglifos, según los investigadores, podrían haber sido estructuras ceremoniales utilizadas por los chamanes para viajes espirituales. Los indígenas los conocían mucho antes de que empezara la tala de la zona. Los científicos esperan que la tecnología LIDAR les ayude a encontrar más de estos objetos sin destruir la selva y permita explorarlos de cerca. No olvides suscribirte y darle a me gusta para no perderte nuevos vídeos.